Es una bendición poder traer la palabra, pero a la vez es una responsabilidad que me cuesta un poco, las cosas como son. Pero también bendice mucho el poder traer la palabra de Dios. Esta mañana oraba y le decía al Señor, mira, hay gente que tenemos mucha facilidad y te habla muchas cosas, pero para esto no hace falta tener facilidad de palabra, es todo lo contrario. Para esto hace falta tener mucho respeto a la palabra de Dios. Y le pedí al Señor que me diera palabra suya, que cuanto menos salga de lo mío, mejor. Y una palabra que se titula Escoge la fe ante los hechos. Escoge la fe ante los hechos evidentes de la vida diaria. Escoge la fe. Mira, desde el principio, de siempre, la batalla del cristiano siempre ha sido creer en Dios, creer en su palabra, o creer en la evidencia de las cosas de la vida. Recibir una palabra de Dios con gozo, algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, una mañana, un devocional, un día que sales al campo a dar una vuelta o un paseo que das y recibes algo maravilloso del Señor, que lo guardas y la recibes con gozo y Señor, amén. Pero luego, día a día, en las situaciones, te das cuenta como que eso es un poco difícil y empiezas a ver la evidencia de las cosas que te rodean y como que empiezan a echar abajo un poco ese sueño que has tenido, esa palabra que Dios te ha dado. Eso es un poco la fe, la batalla del cristiano, lo que el Señor pone en tu corazón y la evidencia que tienes delante de ti. Eso siempre es así, porque Dios te pone algo que es no difícil, pero es algo que Él puede hacer. Y mira, cuando Dios te da algo, te da una palabra, a la vez Dios te capacita para que esa palabra se cumpla. Dios no te va a pedir algo sin capacitarte para poder hacerlo. Dios te capacita para ello. De entrada tenemos que tener muy en cuenta que para poder hacer todo lo que Dios nos pide, Él hizo algo maravilloso, que fue dar a su Hijo Jesús por nosotros. Jesús murió en la cruz, llevándose todos los pecados que había entre Dios y nosotros, lo que impedía tener la relación entre Dios y nosotros. Jesús se lo llevó. Ahora, gracias a eso, tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Nadie te puede acusar de nada, incluso si has vuelto a cometer un pecado, porque el sacrificio de Jesús fue eterno. Desde que lo hizo hasta hoy, no cambia. Hayas vuelto a pecar o no, cualquier cosa que suceda está cubierto por la sangre de Cristo. Cualquier cosa. Eso, como muchas veces dice el pastor, no significa que puedas hacer lo que te dé la gana. Aquel que ha sido engendrado por Dios, el que ha creído en Dios, camina en las obras que Dios ha puesto. No vas a hacer cualquier cosa. Si tú has creído en Él y el Espíritu Santo está en ti, no vas a hacer lo que tú quieres, porque ahí hay alguien que te está gobernando. Pero si has tenido un mal día y has pecado en cualquier cosa, por pequeño que sea, tranquilo, tranquilo. La sangre de Jesús alcanza también ese pecado. Nadie te puede acusar. Y te digo más, no tienes que hacer absolutamente nada para remediar ese pecado. Ya ha sido hecho. Lo que tienes que hacer es creer que esa sangre ha cubierto ese pecado. ¿Vale? Dicho eso, cualquier cosa que tenemos en nuestro corazón que Dios ha puesto, tú tienes que mantenerte firme creyendo en ello. No hacer caso a los hechos que te rodean. Mira, el Señor te promete en su palabra que Él suplirá todo lo que necesites, conforme a sus riquezas en gloria. Y enseguida el diablo viene mostrándote las dificultades económicas que existen. Enseguida el diablo viene mostrándote que el país no va bien, que la economía no funciona, que el mundo entero es un desastre y que es muy difícil encontrar trabajo. Ya, pero eso son las cosas de este mundo. Esos son los hechos que existen. Pero nosotros creemos en Dios.
Y Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo creo que si solo hay un trabajo, ese trabajo es para mí, porque soy hijo de Dios. Eso puede parecer un poco egoísta. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Yo creo en mi Dios y mi Dios es fiel y mi Dios me da un trabajo. Y eso es así, es irrefutable. Tú crees en la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Si tú no crees en la palabra de Dios está esperando a que creas para poder cumplirse. No importa la situación económica de tu país, no importa el paro que haya, no te dejes fiar, no te dejes llevar por ello. Cree en la palabra de Dios, no creas en los hechos. Estás pasando por una dificultad, una enfermedad. Y tú sabes que la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Agárrate a esa palabra. Ya, pero es que el médico ha dicho que es un cáncer terminal. O que es una enfermedad crónica. Ya, pero eso lo ha dicho el médico. Y con todo el respeto, ellos llegan hasta donde llegan. Pero Dios tiene todo en control. Y Dios ya ha hecho lo posible para que esa enfermedad tenga su final. Dio a su Hijo Jesús y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mantente firme en cuanto a eso. No creas en los hechos evidentes. Es que tengo esto, es que me duele, es que... Esos son los hechos, son pasajeros. La palabra de Dios es eterna y el que cree en su palabra jamás será defraudado. O tienes simplemente un deseo de tu corazón de poder tener, como comentaba antes, una casa bonita. ¿A quién no le gusta tener una casa bonita, grande, espaciosa? No estos pisitos pequeñitos que tienes que entrar por el pasillo así. O una habitación que si metes a dos, el otro tiene que dormir en el pollete de la ventana. ¿Os gustaría tener una casa hermosa para ti, para tus hijos? Y te viene el enemigo y te dice, es que eso es muy ostentoso, eso tienes que ser más humilde, eso no es para ti. ¿Por qué? ¿Dónde viene eso? Cuando Dios le dijo a Abraham que escogiera la tierra que estaba delante de él, fíjate si había tierra delante de Abraham, escoge lo que quieras, yo te la doy a ti. Escoge toda la tierra que quieras. No, Abraham iba a decir, no, Señor, a mí con que me des para poner la tienda de campaña y un poquito al lado, con eso me vale, Señor, que yo con esto me... Escoge lo que quieras. Puedes tener deseo en tu corazón de tener una casa grande, una casa bonita. No hagas caso del enemigo. No hagas caso de los hechos evidentes que te dicen, ¿a dónde vas? Mira el dinero que tienes en el bolsillo. Si no te llega, mira el trabajo que tienes. Con eso no puedes conseguir nada. Y enseguida lo primero que pensamos es, pues es verdad. A mí lo que me toca vivir es en un pisito pequeño, pedir ayuda al gobierno para que me pague la mitad del alquiler, porque si no tampoco llego. No está mal que el gobierno conceda ayudas, de paso digo, también es una bendición de Dios que te hace por medio de eso. Pero la palabra de Dios dice que darás y no pedirás prestado. Tú serás bendición, nadie te tendrá que dar, sino que tú darás. Tendrás para ti y tendrás para que sobreabunde y ayudar a los demás. Eso te da la sensación de tener una mentalidad grande, no una mentalidad pequeñita, de más que suficiente. Una mentalidad grande de tener para ti, tener en abundancia y tener para dar a los demás. Esa es la palabra de Dios. Si no, no diría, darás y no pedirás prestado, porque si no tienes ni para ti, ¿a dónde vas a dar? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No hagas caso al enemigo. No, yo en el bolsillo ahora mismo tengo lo que tengo, pero no depende de lo que tengo en el bolsillo, sino de las riquezas que tiene Dios. Y yo creo en su palabra, y yo sé que Él me va a bendecir, y me va a dar una casa grande, y va a cumplir los deseos de tu corazón. No te dejes llevar por lo que ves. No pasa absolutamente nada porque le pidas a Dios. Él está deseando dártelo.
Mira, cuando Dios te da una palabra, ya lo he dicho antes, Dios te capacita para ello. No deja que la palabra se pierda sin más. Él vigila que su palabra se ponga por obra, dice Jeremías 1:12. Todo el que cree en Él no será defraudado, Romanos 10:11. Te voy a dar dos o tres ejemplos. Podría darte un montón de ejemplos, porque la Biblia está llena de ellos. Ejemplos de fe y de recompensa por esa fe en la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 6. Génesis capítulo 6. El Señor le había dado una palabra a Noé. Génesis 6, del 11 al 14, dice así: y se corrompió la tierra en presencia de Elohim, y se llenó la tierra de violencia. Y vio el Señor la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo el Señor a Noé: el fin de toda carne viene ante mí. Por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos en el arca y la calfatearás con brea por dentro y por fuera. Hazte un arca de madera. Vosotros imaginaros en una situación como la que estaba Noé. Jamás había llovido sobre la tierra. Jamás. Dice la palabra que subía un vapor de abajo y de arriba y regaba la tierra, y nunca había llovido. Imaginaos a un hombre en esa situación construyendo un arca de madera porque va a haber un diluvio. ¿Te reirías de él? Yo me reiría de él. Pero no solamente eso. Tú fíjate en qué pensaría Noé cuando el Señor le dijo: construye un arca. El mismo Noé diría: ¿un arca para qué? Si estoy en mitad de un desierto, si aquí no hay mares. ¿Para qué? Pero Noé no discutió. Noé andaba con Dios y creía a Dios. Y Noé no discutió, hizo el arca. Y la gente le veía, porque un arca no se hace en 2 días, y menos con los medios que tenían entonces. Y pasaban días y días y la gente le veía y decía: ¿pero dónde va este lunático, haciendo un arca aquí en mitad del desierto? Pero este hombre se ha vuelto loco. No me digas que eso no te quitan las ganas de hacerlo, no te dan ganas de abandonar la idea. No te dan ganas de soltarlo y decir: pero si es que es verdad, llevo un mes haciendo el arca, ¿para qué? He hecho la mitad. Y cuando van pasando los días y la gente te va diciendo más cosas, cada vez se te va poniendo la situación peor y tú diciendo: si es que tienen razón, si es que ¿para qué lo voy a hacer? Pero ¿alguna vez has visto llover? Pero si es que eso es imposible. Sin embargo, Noé se mantuvo firme y construyó el arca hasta el final. Y cuando terminó de construir el arca, se metieron dentro del arca. En el capítulo 7... el versículo 5 y 6 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que el Señor le había ordenado. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra, y ante las aguas del diluvio Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Noé entró en el arca que había construido por no escuchar, no ver los hechos, que efectivamente decían que ¿para qué construyes esto aquí que no vale para nada? Escuchó a Dios, se mantuvo en fe en Dios, terminó el arca, se metió en el arca y vino el diluvio y arrasó con todo y no quedó nadie vivo, nada más que Noé y los suyos. Noé y los suyos. La bendición de haber obedecido a Dios y haber construido el arca y haber hecho más por la fe que por los hechos fue que él sobrevivió, él y su familia. Por obedecer a Dios, por escoger la fe y no los hechos. La bendición fue que él sobrevivió.
Si vemos otra historia, la historia de Abraham, por ejemplo, vamos un poquito más adelante, en Génesis 15. Abraham está, gracias a Noé, porque si Noé no se hubiera metido en el arca, no hubiera creído a Dios, habría arrasado con todo. Dice el 15, del 1 al 4. Después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será ese Damasceno de Eliezer. E insistió Abraham: mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa a quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra del Señor a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Vale, otra cosa igual. Uno que saldrá de tus entrañas. Abraham era un viejo. Y su mujer, Sara, era estéril. Y va a salir un hijo mío y de mi mujer en esta situación. ¿Qué son los hechos? Es imposible. Él ya es mayor y su mujer es estéril. Eso no puede ser. Bueno, pues la historia no queda ahí. Si seguís leyendo, resulta que dice el Señor: y ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, que significa padre de naciones. ¿Os imagináis? Creo que ya lo he contado alguna vez más. Sale Sara de la tienda y le llama: Abraham, a comer. Y todo el mundo escuchando a Abraham, padre de naciones, y no tiene ni uno. Riéndose. ¿Qué haría Abraham cuando lo escuchaba? Podría tranquilamente haber pensado: pero qué tontería es esta. ¿Cómo voy a tener un hijo a mi edad? ¿Sabéis cuánto tiempo esperó Abraham a tener un hijo? 25 años. 25 años. No me digas que en 25 años no hay tiempo para pensar, pero vamos a ver. Esto es una locura. ¿Qué hago yo pensando que voy a tener un hijo? Esto es imposible. ¿Para qué lo sigo pensando? ¿Para qué sigo con esta historia? Es mejor abandonar y dejarlo. En 25 años no se te habría ocurrido a ti todo esto y más cosas. Pero dice la palabra de Dios en el 15:6 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Durante 25 años siguió creyendo a Dios. Y aunque ocurrieron algunas cosas por las prisas, algunas cosas que no fueron buenas por no esperar, aún así siguió creyendo a Dios y agarrándose a la promesa. Y Dios le dio un hijo a Abraham y a Sara cuando tenían ya 90 años de edad. ¿Qué piensas tú con 90 años de edad? ¿Que vas a tener un hijo con 90 años? ¿La fe o los hechos? La fe o los hechos. Noé escogió la fe. Abraham escogió la fe. Mira, Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo a José. De José vinieron otros, llegó hasta David. Y de David vino nuestro Señor Jesús. Fíjate lo importante de que Abraham creyese a Dios. Y en el Señor Jesús vinimos tú y yo. Por Abraham. Por la fe de Abraham. Otro ejemplo. No sé si lo he cogido. Sí, creo que me he apuntado Génesis, porque como llevaba en Génesis toda la mañana, pues me he debido apuntar Génesis. Pero creo que es Reyes, no sé si es Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Ahora lo vamos a saber. Creo que es Primera de Reyes.
Sí, Primera de Reyes, el capítulo 17, a partir del versículo 9, del 9 al 15. Voy a poner otro ejemplo más, porque es lo mejor que podemos hacer, ver los ejemplos que la palabra de Dios nos muestra. Dice Primera de Reyes 17, el versículo 9, dice palabra del Señor a Elías: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente te tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y he aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Creo que esta palabra se comentó el domingo pasado, ¿puede ser? Era parecida, era la de las tinajas de aceite. Dice: no temas, ve y hazme a mí primero, después para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. La mujer escuchó la palabra de Elías y le hizo caso, porque era hombre de Dios. Los hechos eran que la mujer no tenía más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Y si se lo da a Elías, no tiene para ella. Esos son los hechos. Si yo se lo doy a ella, no tengo para mí. Pero ella eligió creer en la palabra del varón de Dios y hacer la torta y dársela primero a ella. Por obedecer y elegir la fe antes que los hechos, dice en el 15 al final: y comieron él, ella y su casa muchos días. Muchos días. Por obedecer y elegir la fe en lugar de los hechos, el Señor hizo que eso no escasease nunca y comieron muchos días. Por obedecer la palabra de Dios y no los hechos, eso te trae bendición. Y fue lo que le pasó a ella. Es otro ejemplo más. Noé hizo que su familia entrase en el arca y no murieron. Abraham creyó a Dios y tuvo un hijo del cual ahora estamos tú y yo aquí, por toda la descendencia que vino. Y esta señora, por obedecer a la palabra de Dios, pudo comer muchos días, no solamente ese día, por obedecer a la palabra de Dios y no obedecer a los hechos. Los hechos son muy evidentes, lo sé, porque tú sales mañana al trabajo y a tus situaciones diarias y los hechos son palpables, los hechos están ahí, los hechos son verdad, pero son hechos que están en esta tierra que no sirven más que para echar abajo tu fe. La palabra de Dios es la que te suple, la palabra de Dios es la que te trae la sanidad, la palabra de Dios es la que te trae el trabajo, la comida, es la que te trae todo. Los hechos de esta tierra son los que están para echarte abajo todo eso que Dios te quiere dar. ¿Tú qué vas a elegir? ¿La fe o los hechos? Te doy ejemplos donde en la palabra de Dios la gente escogió la fe y fueron bendecidos al escoger la fe y no los hechos evidentes que hay. Hay muchísimos ejemplos que podríamos estar buscando y buscando y buscando y buscando y dándole vueltas. Pero mira, si eliges la fe
las cosas van a empezar a cambiar. Si escoges creer a Dios y a su palabra, las cosas empiezan a cambiar. Ten paciencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos que por la fe y la paciencia consiguieron alcanzar todas las promesas de Dios. Ten paciencia, espera el momento de Dios, pero no te muevas de ahí. Ten fe en la palabra que Dios te ha dado. Deja de mirar los hechos y mira solamente la palabra de Dios. Ciérrate en tu cuarto, lee la Biblia. Cuando sientas que el diablo está presionándote, quítale de en medio, alaba a tu Dios. Dile, mira, lo que Dios ha dicho es verdad, lo que tú me estás diciendo es mentira, porque ese es tu ministerio, el de la mentira. Pero yo soy un hijo de Dios y Dios tiene todas las cosas buenas para mí. Y Dios me ha dado una palabra y Dios vigila que su palabra se ponga por obra. Pero tenemos que tomar la decisión de escoger la fe ante los hechos. Si no tomamos esa decisión, no va a suceder, no va a suceder. Tienes que creer en la palabra de Dios, apoyarte en ello y seguir adelante. El día 17 estaba dando un paseo, no lo digo para dar envidia, pero el día 17 estaba dando un paseo por la playa a las 9 de la mañana y vino una palabra del Señor que está en Josué. Es una palabra para mí, pero la quiero compartir porque seguro que también es para ti. Es importante. Dice en Josué el capítulo 1, el versículo 3. Moisés había muerto y Josué había tomado el mando del pueblo de Israel. Y el Señor le dice, como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, lo he entregado a vosotros. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, hacia la puesta del sol, serán vuestros términos. Nadie te podrá resistir. Mira, esto es un poco lo que hablamos antes. El Señor ha puesto delante de ti todas las cosas, igual que la puso delante de Josué, delante del pueblo de Israel. Él los llevó a una tierra, la tierra prometida, una tierra grande y extensa, para que el pueblo de Dios disfrutase de grandes cosas. Esa misma tierra, el Señor la tiene delante de ti. Tú puedes escoger lo que tú quieras. Dice el 5, nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros todos los días. Allá donde tú vayas, va contigo. Él ni te va a dejar ni te va a desamparar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Esta palabra tocó mi corazón. Porque el Señor ha abierto una puerta delante de nosotros, que muchas veces pasan años y años, y pasa de generación en generación, y parece que nunca se toma eso que Dios ha dado. Pero el Señor ya lo ha abierto. Hay una tierra que tenemos que tomar, que es para nosotros. Lo que viene de atrás no importa, tú tienes que plantarte y decir, a partir de ahora, todo esto es mío. Y yo lo voy a recuperar, porque Dios lo ha puesto delante de mí, para mí, para mí. Y todo lo que haya en esa tierra, habrá que echarlo y recuperarlo. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué esfuérzate y sé valiente? Las cosas no vienen sin más. La tierra puede que esté llena, como vemos en la palabra, de gigantes o de tribus o de cosas dificultades que se te ponen delante en la vida. Por eso dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Porque veas una dificultad, no te amedrentes, no te vengas abajo y digas, bueno, abandono, ¿para qué vivir por aquí si me es imposible? No, sé valiente, mantente firme. Si Dios ha dicho que te lo va a dar, te lo va a dar.
Ya puede salir delante tuyo cualquiera diciendo, olvídalo, eso es imposible, no lo tiene nadie, no lo ha conseguido nadie. ¿Por qué lo vas a conseguir tú? ¿Porque eres más guapo? Sí, soy más guapo, soy hijo de Dios. Porque tengo a mi Dios, lo voy a conseguir. Dice en el versículo 9, dice el Señor a Josué, ¿no te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente. ¿No te lo he ordenado yo? Es que la tierra está muy mal. ¿Y qué? ¿No te lo he ordenado yo? ¿Que esta tierra es tuya? ¿Que la puedes recuperar? Es que tengo este problema y no he ordenado yo que tú puedes con él, que tú eres suficiente para solucionarlo porque estoy contigo. ¿Por qué tienes miedo? Hazle frente. Mantente firme. Pase lo que pase. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser más fuertes. No debemos dejarnos intimidar enseguida porque el enemigo viene con algo que parece... No es más que una nube realmente. Él no puede ponerse delante de nosotros porque nosotros vamos en el nombre del Señor. Tenemos que airarnos, dar un salto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tenemos que romper ya con la manera tradicional de hacer las cosas. Dios está esperando a que recojamos todo lo que Él ya nos ha dado. El cielo tiene un almacén muy grande, donde hay un montón de sueños que no se han cumplido. Una casa que alguien no quiso coger por no ser valiente. Un trabajo maravilloso que alguien no se atrevió a coger porque vio que era difícil. El cielo tiene un almacén con esas cosas. Porque nadie ha ido a cogerlas. Pero es tuyo. Es para ti. Dios está contigo. Dios te lo ha dado. No tengas temor de nada. Aunque las circunstancias miles vengan ante ti y tú di, no, mira, tú, Señor, me lo has dicho, yo creo en tu palabra, yo lo voy a coger y voy a ir hasta el final para que tú bendigas. Pero hay que removerse, hay que quitarse de encima ya las cuerdas que nos atan y empezar a creer que todo se puede hacer en Cristo. Dice en Juan, hay una anécdota. Este es el mismo Jesús diciéndolo. Juan 24. Juan 24. No tiene Juan 24. Anda, que tomo yo bien las notas. No leáis en Juan 24 que no hay. Dice la palabra de Dios y seguro que luego lo busquéis en casa. Jesús se presentó delante de sus discípulos. Estaban después de haber resucitado y estaban en una sala. Y ya se había oído que Él había resucitado. Y había un personaje, Tomás, que decía que no creeré hasta que no vea los agujeros en sus manos y la llaga en el costado de la lanza. Los hechos. Y Jesús se presentó delante de ellos, paz a vosotros. Y se acercó a Tomás y le dijo, Tomás, mete tu dedo aquí y en el costado. Y sé creyente y no incrédulo. Pues más bienaventurado es creer. Más bienaventurado es el que cree sin haber visto. Esas son palabras de Jesús. Más bienaventurado es creer. ¿Sabéis lo que es una persona bienaventurada? Esa es la persona que cree en lo que Jesús ha hecho. Vamos a removernos. Vamos a soltar las viejas costumbres. Vamos a quitarnos las manías de
pedir de aquella manera Señor, por favor, si tú puedes. Vamos a pedir conforme a lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, porque sabemos lo que ha hecho. Y si alguno no lo sabe, aquí tiene la palabra de Dios, la lees y te vas a dar cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y conforme a esa palabra vamos a pedir. Gracias, Señor, porque no me falta de nada. Gracias, Señor, porque lo que se me ponga por delante voy a poder con ello porque tú estás conmigo. No hay nada que me ponga la zancadilla, porque tu palabra que no dejarás que mi pie quede atrapado en el lazo del enemigo. Vive confiado en el que las cosas de Dios se van a cumplir. Y una cosa muy importante. Cuando tú sabes que lo tienes, actúas en consecuencia. No esperes a tenerlo. Actúa como que ya lo tienes. Y te vendrá. Actúa. Es que estoy necesitado porque tengo esto. Gracias, Señor, porque ya lo tengo. ¿Qué tal te va? Bien. Pero si está bien, lo tengo. Vas gozoso, vas alegre. No está bien que el cristiano vaya dando pena. No está bien que el cristiano haga unas oraciones que parece que es que, como dicen mis hijos bromeando, a llorar a la llorería. El cristiano tiene que saber lo que tiene en Cristo y tiene que vivir conforme a ello y estar siempre gozoso y estar siempre expectante de las cosas buenas que van a suceder. Pero hay que sacudirse esa manera mala de vivir. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y conforme a tu fe se te ha hecho. Elige la fe antes de los hechos. Y ya verás cómo la bendición de Dios llega a tu puerta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es verdad. Y porque tú vigilas porque tu palabra se cumpla. Y cuando tú mandas algo, lo vigilas y eso se lleva a cabo. Señor, te pido que despiertes en nuestro corazón, que despiertes nuestros corazones a esta verdad, a saber que en ti todo es posible, a que vayamos por la vida con seguridad, a que vayamos por la vida sabiendo que tú nos acompañas, que tú vienes con nosotros en cualquier situación, a que no hay nada difícil que se ponga delante de nosotros que no podamos vencer, porque vamos en tu nombre, Jesús. Señor, te pido que nos des gozo y ánimo y nos fortalezcas todos los días para salir victoriosos en tu nombre, con alegría, con gozo, sabiendo que está todo hecho. Que solo tenemos que recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.